A ver, cuando pensamos en la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Tal vez un edificio con una cruz, ¿no? O una organización mundial, una institución. Bueno, pues hoy vamos a desmenuzar una perspectiva que le da un giro total a esa idea. Según las fuentes que estamos analizando, la iglesia no es nada de eso. Es más bien un conjunto de personas que han sido salvas. Y el concepto de restauración, bueno, no se trata de levantar algo que se cayó, sino de un proceso mucho, mucho más personal. Venga, vamos a clavarnos en esto. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta promesa que hizo Cristo. Es una declaración que, la verdad, pone las reglas del juego desde el principio. La idea es que la iglesia fue diseñada para ser indestructible. O sea, no es algo que pueda simplemente desaparecer y que luego necesitemos reconstruir. Ahora, esta idea de un reino que dura para siempre, pues no es nueva, ¿eh? Para nada. De hecho, tiene sus raíces bien profundas en las profecías del Antiguo Testamento. Personajes como Isaías o Daniel ya hablaban de un reino que Dios mismo establecería y que simple y sencillamente jamás sería destruido. Y bueno, según lo que leemos en las Escrituras, ese momento profetizado llegó. El día de Pentecostés, allá en Jerusalén, es visto como el cumplimiento de todas esas viejas promesas. Cuando el Evangelio se predicó por primera vez, el Señor mismo empezó a añadir a los salvos a su iglesia, todos los días. Ok. Entonces, si la iglesia es este grupo de creyentes, la pregunta del millón es, ¿quién manda aquí? ¿O de quién es? Entender esto es fundamental para lo que viene después. Y la respuesta, según el Nuevo Testamento, es súper clara. No hay vuelta de hoja. Este versículo es clave. Cristo, y solo Cristo, es la cabeza de la iglesia. Lo que esto implica es que ninguna persona, ni ningún comité o sistema humano puede reclamar esa autoridad final. Y es justo aquí donde vemos una división muy clara. Por un lado está el concepto de la iglesia como el cuerpo de creyentes que le pertenecen a Cristo y lo tienen a Él como única cabeza. Y por el otro, pues tenemos los sistemas religiosos que los humanos hemos construido con el tiempo, que fueron creando sus propias jerarquías, sus propias tradiciones, y que muchas veces pusieron esas tradiciones al mismo nivel o a veces hasta por encima de lo que dicen las escrituras. Pero a ver, una pregunta que seguro está en el aire es, con tanta cosa que ha pasado en la historia, persecuciones, corrupción, ¿en serio la iglesia nunca desapareció? Bueno, la postura aquí es un rotundo no. Se argumenta que siempre hubo grupos de creyentes fieles. A lo mejor tenían que esconderse y reunirse en secreto, ya sabes, en casas, en catacumbas o hasta en cuevas, pero la llama de la fe, por así decirlo, nunca se apagó. Y esto nos trae al mero centro de lo que estamos platicando hoy. Porque si la iglesia nunca fue destruida, entonces, ¿qué rayos significa eso de movimiento de restauración que tanto oímos en la historia religiosa? Exacto, esa es la pregunta clave. Si nada se rompió, ¿qué había que arreglar? Y no es un juego de palabras, es que se necesita redefinir por completo el concepto. Y la respuesta, créanme, cambia la perspectiva de muchos movimientos históricos. Y aquí está la respuesta. La restauración no es de la iglesia como una institución, porque esa, según esta idea, nunca dejó de existir. No, la restauración es de las personas. Se trata de individuos, de grupos de gente que en distintas épocas decidieron que ya era suficiente de tradiciones humanas y buscaron regresar de forma personal a la fe y a las prácticas que encontraban en el Evangelio original. Para que esto quede más claro, vamos a echar un ojo a la historia. Veremos algunos movimientos que no se veían a sí mismos como que estaban construyendo una iglesia nueva, sino como gente que estaba simplemente volviendo a casa, a un patrón que ya existía. Como podemos ver, esto no fue cosa de un solo día o un solo grupo. Ha sido como un tema recurrente. Desde John Hus por allá del siglo XV, que pedía que la gente tuviera acceso a las escrituras, pasando por los anabaptistas, los puritanos, hasta llegar al famoso movimiento de restauración en Estados Unidos. Es un patrón que se repite. Pero ojo, este regreso a las convicciones no fue nada fácil. El precio que pagaron fue altísimo, de verdad. Gente como Félix Manso o Jan Hus no murieron defendiendo una institución, murieron por su convicción personal de seguir lo que ellos entendían como la verdad de la Biblia, y por eso enfrentaron una persecución brutal, tanto de autoridades católicas como protestantes. Ahora, adelantamos el reloj un poco y llegamos a Estados Unidos, donde ya había más libertad religiosa. Y ahí, este movimiento, con gente como Barton W. Stone y los Campbell a la cabeza, hizo un llamado muy directo. Oigan, dejemos ya las etiquetas, las denominaciones y unámonos simplemente como cristianos, usando la Biblia como nuestra única guía. Y creo que nada resume mejor su filosofía que este lema de Thomas Campbell. Es básicamente un principio radical de autoridad bíblica. O sea,
Vamos a hacer y decir solo lo que está explícitamente en la Biblia. Y si la Biblia no dice nada sobre algo, nosotros tampoco. Así de simple. Bueno, ya vimos toda la parte histórica. Ahora, aterricemos esto. Si la restauración es un acto personal, un regreso al Evangelio, ¿cómo se ve ese camino en la práctica? Pues, según el modelo que se da en el Nuevo Testamento, el camino es bastante directo. Primero hay que oír y creer el Evangelio. Después arrepentirse de los pecados. Luego ser bautizado para el perdón de esos pecados. Y finalmente, pues, perseverar, mantenerse firme en las enseñanzas de los apóstoles. Y aquí está el remate, el punto clave de todo. Una persona no se une a la iglesia como si se inscribiera a un club. Según esta teología, cuando alguien obedece el Evangelio, es el Señor mismo, es Dios, quien lo añade a su cuerpo, que es la iglesia. Es una acción divina, no una decisión administrativa humana. Y para los que se mantienen firmes en este camino, para los que restauran esa fidelidad personal y vencen, como dice el texto, hay una promesa de seguridad eterna. Se trata de que el nombre de esa persona no será borrado del libro de la vida. Es la recompensa a la fidelidad. Así que, al final de cuentas, después de todo este recorrido por la historia y las ideas, la pregunta rebota y nos regresa al presente. Si la restauración no se trata de reconstruir un edificio o una organización, sino de un regreso personal a la fe original, la verdadera pregunta que queda flotando es, ¿qué significa restaurar esa fidelidad en la vida de cada persona hoy en día?